Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho agrado en este tiempo que Dios nos da. Gracias a Dios por las herramientas que podemos utilizar para seguir estudiando, seguir aprendiendo. Ya no hay pretexto. Puedes abrir el YouTube, puedes buscar las enseñanzas a los diferentes pastores, de verdad, nos ayuda a crecer. Entonces ya no hay pretexto, es decir, es que no me da tiempo de estudiar. Bueno, podemos escucharlas, podemos aprender de la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar el tema de la buena conciencia. Yo creo que van a ser unas 2 o 3 enseñanzas de este punto acerca de la buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, de acuerdo a un diccionario, nos dice que es como una voz interna que faculta al ser humano para discernir entre lo bueno y lo malo. Algunos lo han ilustrado con diferentes situaciones, ¿no? Algunos ponen un diablito y un angelito, ¿no? El que te dice que hagas lo malo y el que te dice que hagas lo bueno. Pero bueno, la conciencia en sí es el conocimiento que tiene el ser humano de su propia existencia, de sus propios estados y de sus propios actos. Ahora, muchos la conciencia la restringen a lo que es la esfera moral, al conocimiento moral. Pero en el Antiguo Testamento, los babilonios, los hebreos identificaban a la conciencia, pero con el corazón o con la mente. Dice el Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces ahí se traduce en esa parte como los pensamientos o el corazón que le habla al mismo ser humano. Entonces podemos definir a la conciencia como una facultad, ¿sí?, que tiene el hombre mediante el cual va a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ojo, en la parte moral. Lo que lo lleva a hacer lo que él reconoce que está bien, pero que a la vez lo va a estorbar, ¿sí?, a aquello que él entiende que está mal, que va a emitir un juicio sobre sus propios actos. Ahora, según el diccionario, la conciencia, en el sentido moral, permite al individuo reconocer lo que es la justicia, la equidad, la bondad y la maldad, pero de su propia conducta. Ojo, de su propia conducta. La conciencia, de acuerdo a la Biblia, es algo innato. Innato y también es universal. ¿Qué quiere decir? Que todo el ser humano tiene una conciencia. Y todos nacemos con esa conciencia. Eso es a lo que se refiere la Biblia. Mira, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos 2, versículos 14 y 15 dice de la siguiente forma: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces la conciencia es la que acusa o es la que defiende, de acuerdo a sus propios razonamientos. Entonces, de acuerdo a esto que acabamos de leer y mencionando que es algo innato y universal, no es entonces el producto del medio ambiente, no es el producto del entrenamiento, no es producto de la costumbre, de la educación o de la raza. Sí influyen estos términos en la conciencia del hombre. Sí va a influir el medio ambiente, sí va a influir el entrenamiento, sí influye también la educación, la raza o las costumbres, sí influyen para la conciencia. Y estos factores influyen a la persona. ¿Para qué? Para que ellos mismos definan si sus actos son buenos o son malos. Entonces, en la conciencia o puede condenar, o puede acusar, o nos puede hacer sentir bien. Todo lo que haga el ser humano, de acuerdo a esa conciencia, lo puede llevar a sentirse avergonzado, a sentirse triste o a sentirse contento con sus propios actos. Todos nacemos con esa conciencia, pero basada en las circunstancias que nos rodean, basado en el pecado que también hay dentro del mismo ser humano, esa conciencia en muchas ocasiones puede llevar a que se cauterice. ¿Qué quiere decir que se cauterice? A que luego el mismo hombre ya no escuche la voz de su conciencia. Ya no sabe reconocer entre lo bueno y lo malo. Mira, voy a leer un versículo que es de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, que dice así:
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La hipocresía, la mentira cauteriza la conciencia, porque esto es pecado. ¿Sí? Esto es pecado. Hoy el ser humano vive diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Mira, vamos a Isaías, libro de Isaías, capítulo 5, versículos 20 al 22. Dice así, perdón, al 23. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Vemos que esa es la situación, esa es la actitud del ser humano sin Dios. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. A los que hacen el mal los felicitan y a los que hacen el bien les dicen tontos. Esa es la situación, pero es por causa de una conciencia que está cauterizada. Es causa de una conciencia que se ha endurecido, que ya no quiere escuchar el hombre su propia conciencia. Por eso es necesario que el ser humano regrese a los principios de Dios. Regrese a esa unión con Dios. El único que puede enderezar, el único que puede corregir este mundo que se está perdiendo, que se está destruyendo es Dios. ¿Pero por qué? Porque cada día el mundo se aparta más de Él. Su conciencia se cauteriza cada vez más. En cambio, los que se acercan a Dios, los que a través de Cristo regresan a Dios, su conciencia es limpiada. Te lo muestro. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El único que puede limpiar nuestra conciencia es Cristo. Hebreos 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Ojo, solamente Cristo, no hay otra deidad, no hay nadie más, solo Cristo nos puede permitir, nos puede ayudar para acercarnos a Dios con un corazón sincero. En plena certidumbre de fe, dice, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Solamente Cristo puede purificar nuestro corazón de mala conciencia. El único que nos puede lavar, el único que nos puede limpiar. Solamente Cristo. Y entonces Cristo nos da entendimiento de las cosas para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Nuestra conciencia es limpiada y ahora también el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos ayuda a distinguir, nos advierte, nos pone freno para no causar daño, para no hacer el mal a los demás. Solamente por Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a Pedro en este capítulo 3? ¿Sí? Después de haberle hablado a los esposos y a las esposas, nos habla acerca de la unidad. El mundo está viendo a los creyentes cómo nos comportamos, cómo nos amamos, cómo nos apoyamos entre nosotros mismos. El contexto de esta carta es que los creyentes estaban padeciendo persecución. Se venían pruebas difíciles por causa de esa persecución. Y aún así Pedro les decía, prepárense para lo mejor. ¿Qué era lo mejor? Ese fue el mensaje de Pedro. ¿Pero qué era lo mejor? Lo mejor era la vida eterna con Cristo. Pero el comportamiento tenía que ser un comportamiento diferente al comportamiento del ser humano sin Dios. Un comportamiento que agradara a Dios. Por eso el tema, buena conciencia. El autor, en este caso el apóstol Pedro, se basa en lo que dice el Salmo 34, lo vamos a ver más adelante, donde exhorta a observar una buena conducta, una conducta genuinamente cristiana. Viene primero la exhortación, en este caso de Pedro, y luego viene la cita de lo que es de la escritura del Antiguo Testamento. Una exhortación que nos llama a la unidad y al amor fraternal. Vamos allá en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Los leo primero.
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ok, en primer lugar, nuestra buena conciencia, el ser agradables delante de Dios, tiene que ver con estos puntos. Sé todos de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir un mismo sentir? Armonía. Nos habla de una misma opinión, de trabajar juntos en esa unidad. Somos diferentes, hay hombres, hay mujeres, niveles económicos, niveles sociales, costumbres, pero todos tenemos que trabajar juntos en esa unidad. También nos habla de ser compasivos. Esa compasión se refiere a ese sentimiento de compañerismo, el ver por los demás, el sentir lo que sienten los demás, compartir las alegrías, pero también compartir a veces las tristezas, las pruebas. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice así: gozaos con los que se gozan. Uy, qué bueno, qué padre, cuando alguien está alegre, está contento, pero también llorad con los que lloran. También dolernos con los que se duelen. Si están pasando por alguna situación, nosotros también, como hermanos de esa misma familia, amarnos, cuidarnos, dar esa palabra también de fortaleza o de consuelo para nuestro hermano. Dice primera carta a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Somos llamados a amarnos unos a otros. El amor que conoce el mundo es el amor a lo mejor de la familia. El amor que nos habla la Biblia es un amor de un mayor nivel. Un amor que nos permite ver a los demás, que nos permite ver a nuestros hermanos en la fe como esa familia. Entonces, esta amonestación que hace Pedro es apropiada. ¿Por qué? Porque la situación que estaban viviendo o la que se venía de padecer por causa de Cristo iba a ser difícil. Pero ahí en esos momentos es cuando tenemos que apoyarnos. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de eso. Él, sí, que se conmiseró de nosotros por lo que íbamos a pasar. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadeció de nosotros, Él sabía lo que íbamos a pasar, pero Él aún así nos dijo: sigan adelante, con mi espíritu, siempre agradando a Dios. Siguiente punto: amándonos fraternalmente. Ese amor fraternal se refiere a ese amor como hermanos, tratar a los demás como esa familia. El Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 34 lo maneja como un mandamiento de parte de Dios. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este amor, el amor fraternal que nos habla aquí, ese amor que viene también de parte de Dios, es el que somos llamados a compartir con nuestros hermanos. También nos habla de ser misericordiosos. ¿A qué se refiere? A mostrar cierta simpatía, a ser compasivos con los demás. Yo sé que la situación que vivimos hoy en día es difícil, estamos llenos de malas noticias, pero eso no nos tiene que llevar a aislarnos, no nos tiene que llevar a apartarnos, sino tenemos que cultivar la compasión, mostrar activamente que estamos interesados en los demás. Un corazón sensible a las necesidades, a los sentimientos de los demás. Tenemos que rehusarnos a enfriarnos o a encallecer nuestro corazón. A pesar de la persecución, somos llamados a ayudar. Tenemos que mostrar buenos sentimientos hacia los demás. Lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 32. Dice así: antes, sed benignos unos con otros. Ahora, para mostrarlo, dice más adelante: misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros podemos mostrar esa misericordia porque primeramente hemos recibido la misericordia de parte de Dios. Y el siguiente punto dice amigables. ¿A qué se refiere como amigable? Se refiere a ser amistosos, amables, pero también se refiere a humildad. Humildad en actitud, ¿sí?
Una humildad como cimiento que nos va a llevar a mostrar cortesía. Esa humildad nos lleva a poner a las demás personas delante de nosotros. Pensar humildemente acerca de los demás es ponernos en primer lugar. Hablar, actuar con gentileza, servir a los demás antes que a mí mismo. Aprovechar cualquier oportunidad que Dios nos da para ayudar. Hoy en día el mismo creyente se ha endurecido, no quiere ayudar. Pero si rendimos nuestra vida, si buscamos nuevamente, si nos arrepentimos por ser insensibles, Cristo nos vuelve a limpiar. Y entonces podremos ayudar, podremos tener esa humildad y podemos ayudar a los demás. Por eso es importante. Y ser agradecidos. Cristo, Dios nos ha dado todo. Nos da sustento, nos da protección, nos da cuidado. Bueno, pues seamos agradecidos por lo que Dios nos da. Y la forma de ser agradecidos es devolviendo, dando a los demás. La humildad es una virtud exclusivamente del creyente. Esto no es del mundo, esto es del creyente porque Dios lo ha depositado en nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No podemos actuar por contienda, por vanagloria, dice ahí, sino con humildad, ¿sí? Entonces tenemos que amarnos, sí, como hermanos, ese amor fraternal, pero también somos llamados a amar a nuestros enemigos. ¿Estaban sufriendo los creyentes de esa época? Sí. Hoy en día el creyente también padece persecución, sí, y el llamado es: ama a tus enemigos. Hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y amar a nuestros enemigos. Vamos a ver lo que dice el versículo 9, primera carta de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí podemos ver en la vida del creyente 3 puntos de cómo manejar, ¿sí?, su comportamiento, su conducta. Primero, devolviendo mal por bien. Pero eso no es el nivel de Dios, ese es un nivel satánico. Segundo, devolviendo bien por bien o mal por mal. Este es un nivel meramente humano. Si me hacen bien, devuelvo bien. Me hacen mal, devuelvo mal. Pero el tercer punto es donde el creyente tiene que basar su vida. Devolver bien por mal. Ese es el nivel de Dios. El nivel que le pide Dios al creyente. No devolver mal por mal, ni maldición por maldición, ¿sí? Tenemos que aprender a perdonar, porque entendemos que primeramente nosotros fuimos perdonados. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Debemos mostrar misericordia, porque primeramente hemos recibido de parte de Dios misericordia. Que Dios así nos trata con misericordia. En su momento Pedro quiso luchar con espada ante los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, él según decía que hacía las cosas por Dios y buscó y persiguió al mismo creyente. Pero cuando Cristo vino a sus vidas, cuando Cristo impactó sus vidas, ellos dependían de la oración y del poder de Dios, no de sus fuerzas ni de su sabiduría. Así somos llamados también nosotros a actuar. Dice nuestro versículo: bendiciendo, por sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Hemos recibido un llamado. Se nos ha dado un sobrenombre: hijos de Dios, que van a heredar bendición. ¿Qué quiere decir? Hablar bien, habla de generosidad, habla de bendición a otros, habla de palabras suaves. Este es el llamado al creyente, ¿sí? Un llamado que nos hace Dios, porque nos va a ayudar a amar a nuestros enemigos, a hacerles bien aunque nos traten mal, ¿sí? Si nosotros heredamos esa bendición a nuestros enemigos con amor y misericordia, nosotros vamos a recibir bendición de parte de Dios. Mira, te lo leo, Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo 5, versículos 10 al 12.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto es por la obediencia, por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, nuestro galardón, nuestra bendición, ¿de quién va a venir? De Dios. Es grande en los cielos, dice ahí. Nosotros somos llamados a hablar bien, no a hablar mal de los demás, mostrarles bondad, impartiéndoles bendición, rogando bendición a sus vidas. Somos llamados a hacer el bien, no a dañarlos, no a maldecir, sino a bendecir, porque nuestra recompensa la recibiremos de Dios. Ahora viene a continuación los versículos 10 al 12 como complemento de esto, de esta buena conducta, ¿sí? Que está basado en el Salmo 34, como les dije al inicio. Voy a leer primero lo que dice el capítulo 3 de los versículos 10 al 12 y luego voy a leer Salmo 34. Dice ahí el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora voy a leer el Salmo 34 del versículo 12 al 16. Dice así: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, la persecución era algo que se avecinaba. Y aún así ellos tenían que vencer. Ellos tenían que seguir adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque confirmaban con sus vidas la bendición de parte de Dios, el reposo que Dios les daba, pero solamente porque ellos practicaban la justicia. Entonces podemos ver los siguientes puntos. Primero, debemos decidir amar la vida. Ahora, amar la vida aquí no se refiere a amar la vida encima de Dios, no, principalmente a Dios. Pero aquí cuando se refiere a amar la vida, se refiere a disfrutarla porque sabemos que Dios tiene el control. Esto es un acto de la misma voluntad, porque vivimos de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto que vivamos. Aquí no cabe el aburrimiento ni la frustración. ¿Por qué? Porque Dios es el que dirige nuestra vida, porque Dios es el que ha decidido cómo tenemos que vivir. Segundo, controlar nuestra lengua. Eso es un problema muy grave hoy en día en la vida del ser humano, porque responde por cualquier cosa. Trae muchos problemas el no saber controlar su lengua. Muchos de los problemas que hay son causados por palabras erradas o porque fueron dichas con un espíritu errado. Debemos desear como el salmista en su momento, en el Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Aquí no caben en la vida del creyente las mentiras, no caben. Debemos siempre hablar verdad. Tercer punto, debemos hacer el bien y detestar el mal. Este es un punto bien importante, porque cuando se refiere a algo así de detestar, se refiere a apartarse, no solamente evadirlo, sino tiene que ser algo que el ser humano, que el creyente deteste, no le agrada el pecado, no tiene que ser agradable el pecado en la vida del creyente. Cuarto, debemos buscar la paz y seguirla. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El creyente no puede reaccionar como responde el mundo. El mundo responde con golpes, con gritos, con venganza. No, nosotros somos llamados, el creyente es llamado a ser un pacificador, porque ese será llamado hijo de Dios. Si salimos en busca de problemas, los vamos a encontrar,
Pero si salimos buscando la paz, también vamos a encontrar esa paz. ¿Qué quiere decir? Simplemente ejercer moderación al relacionarnos ante los demás. No despertar ningún tipo de problemas ni buscar salirnos con la nuestra. No. Romanos 12:18 dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El hombre sin Dios es una persona que busca problemas, que busca pleitos. El creyente ya no. Dice el versículo 12, con esto terminamos: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor contempla con aprobación a aquellos que actúan con rectitud y Él está atento a sus oraciones. Él los va a defender de una manera especial cuando padecen por causa de Cristo y no devuelven mal por mal. Pero aquellos que hacen el mal, aquellos que responden mal, ¿sí? Dice, el rostro del Señor está contra ellos. ¿Sí? Aquí incluye aquellos que van a perseguir, que son los perseguidores del pueblo de Dios, pero también aquellos creyentes que van a resistir, que van a enfrentar a sus enemigos con violencia física y también con un lenguaje inapropiado. Lo esencial en ambos casos es agradar a Dios. Él se complace con los justos y si es para Él es desagrado los que son malvados. Debemos de confiar en que Dios protegerá y proveerá, ¿sí? Y que Él puede derrotar solamente a nuestros enemigos. Vamos a ver lo que dice Romanos 12, del versículo 17 al 21. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, somos llamados a mostrar, a devolver, a heredar bendición a los demás, a todos aquellos que han rechazado a Dios, a todos aquellos que se han burlado de Dios. Nosotros como creyentes somos llamados a mostrarles el bien, a mostrarles la bondad, a mostrarles la bendición. Los días buenos para la vida del creyente no es aquel que recibe los mimos, el que recibe palabras de agrado, no. Los días buenos para el creyente es aquel que experimenta la ayuda, la bendición de Dios, aún en medio de problemas, aún en medio de las pruebas. Esos son los días buenos en la vida del creyente. Si tú piensas como creyente que estás pasando un día malo y como que no quieres ni salir, yo te invito a que leas el Salmo 34 y vas a descubrir que lo que estás viviendo verdaderamente es un día bueno, porque Dios está contigo, porque Dios te está guardando y porque Dios está bendiciendo tu vida. De verdad, seamos obedientes a la palabra. Demos un testimonio diferente al testimonio que da el mundo. Caminemos con buena conciencia. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Sigamos adelante dando un buen testimonio, bendiciendo a los demás. Gracias. Cuídense.